Fíjate, continuando con unos elementos que muchos dentro del proceso de discusión de la modernidad fiscal planteaban que el Estado dominicano tenía opciones como es controlar la evasión fiscal para no generar una modernidad de la fiscalidad o impositiva en la República Dominicana. Eso en principio suena muy positivo. Sin embargo, combatir todo flagelo que distorsiona la economía en ocasiones no es tan fácil y los recursos se necesitan hoy. Sí, nosotros desde la Fundación Herencia en Acción creemos que hay que abocarse a una estrategia global, no coyuntural, en marco de lo que se tiene para que los elementos impositivos que están normados en leyes pues se cumplan en forma cabal, porque eso garantizará recursos al Estado que de una u otra forma deben llegar a manos de las comunidades y del país en su conjunto, para que el Estado dominicano pueda, digamos, suplir sus necesidades de todos los compromisos que tiene el Estado dominicano. No queremos decir del gobierno, sino del Estado, que es en definitiva la continuidad permanente de una nación. Por eso vamos a, digamos, a decir lo que en el Diario Libre, una nota calzada por María Inmarcat y Joaquín C., que habla de esa preocupación de la evasión fiscal. Y en esa publicación dicen: la Cámara de Diputados retiró formalmente la propuesta de la reforma fiscal del gobierno, con la que se buscaba recaudar unos 122.000 millones de pesos anuales para cumplir con un plan de acción a corto y mediano plazo. Asimismo, en ese contexto, el Diario Libre consultó a expertos y entidades para analizar el impacto de la evasión fiscal en el país. La lista incluye el incumplimiento de pago de impuestos sobre transferencia de bienes industrializados ITEVIS, el cual, según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, representa un 4.5% del Producto Interno Bruto, siendo mayor que el promedio de América Latina y el Caribe, que fue de 2.29%. Esta evasión representa el 36.7% de las recaudaciones potenciales del ITEVIS en el 2003. No obstante, la economista Ellen Pérez Ducey estima que la evasión del ITEVIS alcanza el 44%, lo que equivale a una pérdida de 148.000 millones de pesos al año pasado. Con solo reducirla en un tercio, se podrán obtener 50.000 millones de pesos. Así, casi la mitad de lo que planteaba la propuesta de reforma fiscal. Aquí nosotros vamos a hacer un punto. Esos números fríos se ven, digamos, hasta atractivos en términos de lo que se plantea para la evasión que se produjo en el año 2023, 148.000 millones, y que se podrían bajarla en un tercio, pero bajaron a un tercio esos 148 que dice que son 50.000 millones, demasiado dinero. Eso implica toda una estructura, toda una conciencia comunicacional, publicidad, estructura tecnológica, manejo de recursos y colaboradores internos de las administraciones, tanto de impuestos sobre la renta como, digamos, como la aduana. Pero eso no se puede estructurar en 2 meses, ni en 3 meses. Eso debe ser un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo que conlleve esa meta. Por eso no es, a veces los números, así como se plantean,
no son tan fáciles. Es un paréntesis a lo que está planteando la información que nos está sirviendo en forma eficiente Diario Libre. Continuamos. Dice que la evasión fiscal se refiere a cualquier acción u omisión por parte del contribuyente que implique no retener, reportar o pagar los impuestos correspondientes, ya sea sobre sus ingresos o con relación a la compra de bienes y servicios en perjuicio de las recaudaciones del Estado. Dice que el Centro Interamericano de Administración Tributaria, el CIAX, hace referencia a una mala administración debido a que el país recauda solo el 34.4% de su potencial del ITEVIS. En la gestión del impuesto sobre la renta de las empresas, el nivel de eficiencia es de un 62.1%. En el más reciente informe, Eficiencia Recaudatoria y Brecha Tributaria en América Latina y el Caribe, el impuesto al valor agregado o impuesto a las rentas de las empresas, el país se ubicó entre los que menos eficiencia recaudatoria en el periodo 2019-2021, por diversos factores, entre los que se destacan la no recaudación por exenciones, un 18.5%, y el incumplimiento por evasión, ineficiencia, contrabando, informalidad y otros mecanismos de evasión de impuestos equivalente a un 47%. Hay que decir, una nota al margen, que en ese periodo 2019-2021, en el 2020 tuvimos la pandemia. Y entonces en la pandemia evidentemente hubo un impacto importante en los niveles de recaudación. Recordemos que duramos aproximadamente 6 o 8 meses totalmente fuera de las acciones de trabajo y que gracias al motor y las acciones del gobierno pues pudimos salir lo más rápido posible del letargo de la pandemia utilizando el turismo como motor y la industria y la agropecuaria, que fueron los 3 elementos de mayor nivel de crecimiento que se produjo en ese año 2020. Entonces, había que ver en ese estudio ese impacto de la pandemia, cómo se plantea que la ineficiencia en términos del recaudatorio. En definitiva, nosotros quisimos darle esta panorámica a nuestros radioescuchas para que entendamos que si bien es cierto los impuestos son odiosos y que esto implica un pago en ocasiones básicamente que ya como agente de retención, porque hay que decir que el ITEVIS en la República Dominicana los que lo cobran son las empresas o entes de negocios. En consecuencia, ese ITEVIS debe ir a las arcas del Estado. Entonces, no hacerlo, ahí se produce el elemento evasivo, porque no es de su capital de trabajo que sale ese ITEVIS. Ese ITEVIS sale del cobro de los consumidores cuando su bien o servicio es adquirido. Y nosotros tenemos que tener ese nivel de conciencia, que eso no parte ni de su rentabilidad, ni es parte de la operatividad habitual de su negocio. Usted tiene la oportunidad de ser agente de retención por 20 días, que le dan recursos frescos sin intereses por 20 días, pero al cabo del día 20 de cada mes, usted debe pagar eso. Muchos dicen que hay que simplificar los sistemas de los pagos. Eso podría ser una fórmula. Pero también otros dicen que la reducción de la tasa sería importante. Eso también sería una acción a considerar. Pero un elemento importante en todo el proceso es la lucha contra la informalidad. Cuando usted se formaliza, usted entra al tren. Pero recordemos que el ITEVIS no es suyo y usted paga impuestos sobre la renta si su unidad productiva es rentable. Si su unidad productiva no es rentable, en los primeros años usted no va a pagar impuestos sobre la renta. Ahora, si usted vende con ITEVIS, usted debe pagar ese ITEVIS que cobró. Y ahí es que está el gran dilema y la gran situación que nosotros
creemos que es muy, muy doloroso que nosotros, sabiendo la normativa de la ley, no lo hagamos. Y entonces ahí hay que tener, digamos, un plan estratégico. Por eso nosotros en el proceso de la reforma planteamos que para manejar la evasión hay que generar un plan estratégico a corto, largo y mediano plazo. La Fundación Gerencia en Acción está para servir. Contacte al 829-584-9211 o fundaciongerenciaenacción@hotmail.com o fundaciongerenciaenacción@gmail.com.